¿Cuánto me costó recorrer Asia de punta a punta? Estuve en un viaje de 68 días a través de 12 países y te voy a enseñar cuánto fue lo que me gasté. Antes de empezar el viaje tuve que hacer el visado chino y también comprar el billete de avión de Madrid a Estambul. El billete me costó unos 173 euros y el visado son unos 126 euros. Turquía, primer país de este viaje, me gasté 157 euros en 7 días. La estadía estuvo unos 10 euros la noche en los hostales y también pedí 2 billetes nocturnos de tren. Eso me ayudó bastante a ahorrar 2 noches. En la comida me gasté unos 8 o 9 euros al día y te estoy exagerando. Y en souvenir, así, unos 10 euros. Tampoco gasté mucho allí en Turquía en cuanto a recuerdos. Georgia, segundo país del viaje. Estuve 4 días y me gasté 115 euros. Aquí ya se eleva un poco el gasto. Estuve en un restaurante. De hecho, estuve en 2, pero un poco caros. Pero es que la comida de Georgia es espectacular. El cachapuri yo lo recomiendo. La estadía estuvo barata, recuerdo. Estuve pagando incluso 6 euros la noche en un hostal en Tbilisi. Y pues eso ahí sí me ayudó bastante a ahorrar. Pero sí que me gasté un poco ahí en las ciudades. Así que por ahí está la cosa. 115 euros. Armenia, tercer país del viaje. Estuve solo 3 días, no estoy contando el día en que me fui a Irán, pero fueron más o menos unos 158 euros. Recuerdo que me gasté bastante porque también fui a un restaurante, ahí eso va subiendo un poco el gasto. Y también está el billete de bus hacia Irán, que fueron 30 y pico de euros. Fue un billete que en mi opinión estuvo un poquito caro, pero digamos que bueno, dentro de lo aceptable. Así que en total en Armenia fueron 158 euros para 3 días, 4 días. Irán, estuve 7 días en el cuarto país de este viaje y no gasté casi nada, gasté 154 euros. Los billetes de bus costaban 7, 8 euros, demasiado regalado. Recuerdo haber pagado en los hostales, uno de los mejores hostales, yo creo que el mejor que tenía Teherán, pagué unos 8 o 9 euros la noche. Para moverme por Irán, pues el transporte público era muy barato, el metro valía que si 8 céntimos de euro, una cosa absurda. Pagué un taxi que fueron 200 kilómetros por 10 euros. En general, un país muy barato, la comida muy barata. Ahí está el video de los 10 euros. Estuvo regalado ese día. Ahora sí empieza lo caro. Turkmenistán, quinto país de este viaje. Estuve solamente 2 días y me terminé gastando unos 700 euros. ¿Por qué 700 euros? Porque tuve que contratar un tour guiado que fueron 650 dólares y el resto del dinero se me fue en el visado. Tuve que tramitar el visado en Armenia, fueron 55 euros. Y luego en la frontera tuve que pagar por un test de COVID, unos 20 euros ahí regalados. Y luego por un trámite que tuve que hacer ahí, no recuerdo muy bien, era algo de entrar, un impuesto que ponen ellos y ahí se me fueron como 40 euros en total. Entonces, redondeando, 700 euros. Turkmenistán, uno de los países más cerrados del mundo, seguido de Corea del Norte. Valió la pena, pero es un precio excesivo, hay que estar claro. Uzbekistán, sexto país de este viaje, un país muy barato. Estuve 5 días divididos en 2 secciones, la primera 3, ya luego estuve 2 días. Y aquí en total me gasté unos 124 euros. País muy bueno, que está recuperándose ahora mismo, que tenía una economía muy mala, con mucha inflación. Y todo en general fue muy barato. Hospedajes de menos de 10 euros a la noche en hostales, comida muy barata en restaurantes, igual comida en la calle, transporte baratísimo, taxis a 1 euro. Estos precios absurdos pues hacen que viajar ahí sea barato. Tayikistán, séptimo país de este viaje. Aquí estuve unos 3 días y recuerdo que pedí muchos taxis porque no hay transporte público para llegar a Dushanbe, que es la capital. Y aquí se me fueron unos 109,46 euros. Hostal muy barato. Recuerdo que era un hostel en donde había muchas motos, porque Tayikistán es un país de muchas montañas y conviene tener un vehículo propio para ir a la montaña. Los tours son muy caros allí. Pues la manera más económica era esa, de tener tu vehículo propio. Yo no lo hice, muy caro, se me salía el presupuesto. Así que en total 109 euros. Luego de aquí fui a Uzbekistán y luego el otro país fue Kazajistán. En Kazajistán sí gasté un poco más de dinero. Estuve unos 7 días y me gasté 219 euros. Un billete de tren que tuve que pagar por 63 euros desde Tashkent a Almaty. Fue un billete de bastantes horas, no recuerdo muy bien. Pero el tren estuvo bien, estuvo decente. 60 y pico euros también me parece un poco caro, pero era la temporada, también daba mucha demanda. Entonces por ahí se encareció un poco el precio. Pero de resto, Kazajistán ha sido un país barato. Kirguistán, noveno país del viaje. Tuve solamente 3 días y en esos 3 días solamente me gasté unos 50 euros. La estadía estuvo como por los 6, 7 euros. Estadías muy baratas. Habían incluso más baratas que me pude permitir buscar uno un poco más caro que estuviera mejor. Que tampoco tiene sentido ahorrar y estar en una cama que no sirve. Ya de aquí fui a Kazajistán, ya lo conté, y de ahí fui hacia el norte, hacia Rusia. Estuve 7 días en Rusia, en el 10º país de este viaje, y me gasté solamente 170 euros. Ahorré mucho porque estuve mucho tiempo en tren, donde se me fue la mayoría del dinero. Me gasté como más o menos unos 80, 90 euros en trenes, y estuve como unos 5 días en trenes, y estuve 2 noches en alojamiento, que me costaron menos de 10 euros la noche, entre la comida y otra cosa, pero
solo 170 euros. Mongolia, un décimo país de este viaje, también fue barato, fueron 46 euros. Hospedaje barato, estuve solamente 3 días en hospedaje, menos de 30 euros. Y lo demás me lo gasté fue un poquito en recuerdos, no compré mucho. Y unos restaurantes, que eso fue lo que medio subió un poquito el precio. Y termino con China. En China estuve 12 días en el 12º país de este viaje. Aquí se me fue mucho más dinero. Se me fueron 524 euros en 12 días en China. China es una barbaridad de país. Aquí sí es verdad que gasté un poquito más. Estuve comprando más comida, un poco más de recuerdos. Aquí sí compré unos cuantos recuerdos y ahí se me fue un poquito el dinero. En cuanto al billete de tren que me compré desde Beijing a Shanghái, fueron unos 70 y pico euros. El mejor tren definitivamente de todo el viaje. Y en lo otro se me fue en hospedaje. Busqué hospedajes muy baratos. Recuerdo que haberme metido en trip.com, que es en donde se metían los chinos. Ellos no usan Booking, no usan Airbnb. Entonces me metí en la página de ellos y yo recuerdo haber estado compartiendo habitación con chinos que no tenían ni idea de quién era yo, ni yo cómo hablar con ellos. Era una locura, pero ahí ahorré bastante. Pues fueron menos de 10 euros la noche en Beijing, una ganga. Y en Shanghái, recuerdo, el peor hostel en donde estuve metido. No lo volvería a repetir, pero fueron solamente 10 euros la noche. Y el viaje de vuelta fueron unos 600 euros. Podía haber sido más barato si lo hubiera planificado con mucho tiempo, pero el billete lo compré estando en Mongolia, ya con pocos días de saber cuándo me devolvía, y por eso fue un poco caro. En total fueron unos 3.364 euros en 68 días a través de todo el continente. Yo creo que, pensándolo bien, a ver, parece un número alto, pero si lo divides entre los 68 días te sale a 50 euros el día. Y yo creo que está muy bien, teniendo en cuenta que tienes alojamiento, comida, transporte, poquito de ocio y también tienes unos recuerdos. Creo que 50 euros al día es una cantidad muy bien para viajar. Es verdad que este tipo de viaje no es para todo el mundo. Si te gusta hacer este tipo de cosas, yo lo recomiendo totalmente. Asia Central, en general, como han visto, muy barato. Así que eso ha sido lo que he gastado.